Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Debate 22. Vamos a hablar de micromachismos, si son micromachismos, si no son micromachismos. Para eso nos acompaña Claudia de la Garza Gálvez. Ella es autora del libro No son micromachismos cotidianos. Y también nos acompaña Erendira Derbez Campos. Ella también es autora del libro No son micromachismos cotidianos. ¿Cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Claudia, empezamos. Buenas noches, gracias. Claudia, empezamos contigo. ¿De qué va? ¿Qué no son micromachismos? Bueno, micromachismo es un término que durante los últimos años seguramente han escuchado con frecuencia, que es un término acuñado desde la psicología en los años 90, a principios de los 90, Luis Bonino lo acuña para referirse a esas violencias que ejercen los varones dentro de una pareja heterosexual y que son utilizadas para controlar, para dominar, digamos, a la pareja de manera sutil. Son estas violencias que ocurren de manera reiterada, de manera a través de gestos, a través de ciertas conductas, a través de ciertos prejuicios que se van aplicando y son tan frecuentes que quedan invisibles, ¿no? Se vuelven invisibles frente a la mirada social. Este término ha sido muy útil para nombrar precisamente estas violencias que diría de baja intensidad y que ha tomado entonces relevancia en otros ámbitos, no necesariamente este desde el cual fue acuñado, se han utilizado para nombrar violencias que ocurren todo el tiempo, todos los días, de manera cotidiana y que precisamente ocurren de manera tan frecuente que las hemos invisibilizado. O las hemos normalizado, creemos que es parte del cotidiano. Exactamente, entonces nosotros empezamos a trabajar con este término, pero precisamente al ver o empezar a estudiar de manera muy consciente cuáles son los efectos de estas pequeñas violencias, de estas conductas reiteradas, de estas conductas que son sutiles, que son frecuentes y que van minando a las personas su seguridad, su autonomía y que tienen alcances tremendos, digamos, en cuanto a acceso a la salud, acceso a al trabajo, a la justicia, en fin, son tremendas. Entonces, bueno, el concepto viene de lo micro, entendido como esto que es permeable, que es frecuente, pero también micro, este prefijo nos remite siempre a lo pequeño, a lo insignificante, a lo que no importa realmente. Y nosotros nos parece muy peligroso que tengamos esa asociación con conductas que realmente están generando esta desigualdad en todos los ámbitos de la vida social, ¿no? Erendira, cuéntanos algunos ejemplos de esto que se denomina micromachismos. Bueno, hay un montón. En el libro juntamos 98, pero podríamos habernos echado cientos. Una enciclopedia, ¿no?, de micromachismo. Sí, la verdad es que paramos porque teníamos que cerrar edición, pero justamente unos como de los más comunes que nos pasa todo el tiempo, digamos, en la vida laboral o en la vida académica es este rollo, por ejemplo, de que te expliquen siempre cosas, por más experta o cosas más obvias que sean, siempre hay un hombre que te explica como si realmente una fuera tonta. Y también tiene que ver un poco con la tradición, o sea, de alguna manera la forma en la que hemos aprendido y los referentes que tenemos desde que crecemos tienen que ver con la idea de un hombre, un experto, que es el que tiene la voz de mando y que le está explicando todo el tiempo al resto de la gente, sobre todo es un hombre más bien blanco, por ejemplo, de una clase social más bien acomodada, que siempre tiene esta posición de poder. Y es muy interesante y lo podemos ver en todas partes, o sea, desde un salón de clase hasta en una mesa de toma de decisiones gubernamentales, etcétera, que también tiene que ver mucho con este rollo que nos interrumpen todo el tiempo a las mujeres. Por más expertas que sean o seamos en un debate, etcétera, está este rollo como de interrumpirte con una voz muy grave y fuerte como para ponerte en orden. Y
Estos son muy comunes, como digamos, en la esfera laboral, pero tienen consecuencias muy fuertes porque hacen que de alguna manera no confiemos en nosotras. También está, pues, el tema del acoso laboral, por ejemplo, bueno, el acoso sexual en el trabajo, en la casa, en la calle, que de repente es como, bueno, no importa, no es una violación, es como, sí, sí importa, porque es lo que sostiene un sistema que es sumamente violento con las mujeres o las disidencias sexuales. Los chistes homofóbicos, los chistes misóginos, que pareciera que son poca cosa, también sostienen un sistema que es hiperviolento con las mujeres, con los niños, las niñas y con las disidencias sexuales. Claudia de la Garza, es un tema tan común en México, el racismo, la discriminación, el machismo, se tiene tan arraigado. Una persona, un colega, por ejemplo, laboral, que constantemente está interrumpiendo a una mujer o constantemente está explicando lo que ella está diciendo, ¿se da cuenta que está generando agresión? O sea, ¿es un acto intencional o ya lo tiene absolutamente arraigado? Generalmente es así, los tenemos, digamos, no solo los hombres, no es una cuestión que solo los hombres tengan arraigadas, sino todas las personas que vivimos dentro de una sociedad que nos educa dentro de estas diferencias, que nos socializa dentro de estas relaciones de poder. Entonces, creo que tenemos tan arraigadas estas conductas o estos prejuicios y no están aparte de nosotros, ¿no? Hablaba Erendira de los chistes, no es que los chistes están ahí en un momento específico como decepción y después desaparecen de nuestra mente. Todo O que esto... los hombres, solamente los hombres lo cuenten, porque tampoco es cierto. Claro, porque estos machismos muchas veces los ejercemos incluso nosotras mismas frente hasta nuestra propia persona, en donde juzgamos nuestro cuerpo, juzgamos nuestras conductas en este tamiz, digamos, dentro de estas normas no dichas, pero que están ahí constantemente y que ejercen presión. Entonces, es una cuestión, es un problema social. La mayoría no nos damos cuenta cuando los hacemos y entonces precisamente este libro, este ejercicio de hacer un recuento, un listado de estos ejemplos, de estos casos, es precisamente como invitando a que nos observemos y veamos cómo estamos relacionándonos, qué violencias estamos ejerciendo. Creo que es muy importante tener en cuenta que justo lo pensamos y decimos, bueno, solo ahí, solo critiqué a la de la revista, pero no lo haría con la gente. No, estos prejuicios están ahí y permanecen cuando tomamos decisiones profesionales, cuando tomamos decisiones que afectan la vida de las demás personas. Entonces, es fundamental descubrirlos, darnos cuenta de dónde están. Y solo así podemos estar conscientes de ellos, ¿no? Y que no aplica solo en micromachismos, por ejemplo, también se aplica en niños, en jóvenes, que el adulto cree que su opinión pesa más o que puede constantemente estar interrumpiendo o quitarle valor a la opinión del niño porque no sabe. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Erendira Derbez, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos ejerciendo violencia? ¿Cuáles son estas sutilezas y cómo hacerlas conscientes para poderlas erradicar? Uy, qué pregunta tan difícil. O sea, yo creo que todas las personas ejercemos de alguna manera violencias en nuestras relaciones. O sea, no es algo fácil tampoco de digamos, de medir o de señalar. Y por eso mismo es muy importante aprender a reconocerlas. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de los machismos cotidianos, nos gusta pensar que nuestro libro, que de hecho lo tengo aquí, le estaba dando una ojeada antes de la entrevista, el libro es como una caja de herramientas donde describimos digamos, episodios comunes en la vida cotidiana en los que hay violencia machista y las nombramos, porque sabemos que nombrar las violencias nos ayuda a entenderlas y entenderlas
al lograr entenderlas las podemos combatir y las podemos cuestionar y las podemos incluso sanar y reparar daños. Entonces, de alguna manera tiene mucho que ver con la conversación y con la escucha, el decir, ¿sabes qué? Me lastimó esto, o esto que está pasando me duele porque es, por ejemplo, en este caso, violencia de género. Y es un trabajo muy fuerte de empatía y de reflexión e incluso de silencio para escuchar qué es lo que estamos haciendo mal. O sea, no es nada fácil, pero sabemos que en una sociedad tan violenta como la nuestra, en México, pero también alrededor del mundo, es muy importante dejar de normalizar los machismos cotidianos. Algo que se ha dado mucho en México es decir que hay una generación de cristal que no soporta nada, que de todo se ofende. Claudia de la Garza, ¿cómo tener este sano equilibrio sin que te descalifiquen de que estás sintiendo pues algo que no te gusta? Claro, bueno, creo que es difícil también esta pregunta de cómo tener un sano equilibrio porque todo esto es muy contextual y hay discusiones que pueden irse a los extremos siempre, ¿no? En todos los casos y en todos los sentidos. Pero creo que también hay una descalificación porque también tenemos miedo a descubrirnos con privilegios y aceptarlos y perderlos. Hay un temor también a descubrirnos ejerciendo violencia. Solemos pensar que nuestra mirada es la medida, ¿no? Y los contextos, las situaciones que son posibles, digamos, de vida, son muy desiguales. Hay contrastes en esta sociedad muy fuertes que hay que nombrar, que hay que darnos cuenta, que hay que hacer visibles y hay que trabajar porque no existan, ¿no? Entonces, creo que justo este equilibrio va un poco a lo que hablaba Heréndira, que nombraba y que me parece que es fundamental, que es la escucha. Creo que muchas de estas conversaciones o el abrir, por ejemplo, este libro lo que busca es que se abra una conversación, ¿no? Muchas veces y ha sido, porque también hemos podido platicar con gente que le ha servido así, es una manera de abrir una conversación sobre un tema que quizá una parte de esta relación no se estaba dando cuenta que existía, la otra no sabía cómo mencionarlo, precisamente por miedo a ser descalificada, a ser vista como algo que no tiene importancia, que no tiene relevancia, que hay que vivir con ello, así es la vida, ¿no? Entonces, esto fue el pretexto para hablar de sí, claro, no me gusta que me interrumpas, o esta parte me estás descalificando y también tienes que escuchar lo que yo tengo que decir, es decir, hay muchos. Pusimos aquí una serie de ejemplos que tienen que ver con distintas esferas espaciales, lugares en donde nos desenvolvemos, y que en todas ocurren este tipo de conductas, ¿no? Entonces hay que también escuchar de pronto, hay que tener esa intención de ver qué está sintiendo la otra persona antes de entrar en descalificaciones y de esta cuestión de no aguantan nada las nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones también están señalando muchas cosas que hacía falta, que ha habido una lucha desde hace muchos años para ir construyendo este terreno en donde puedan ser escuchadas estas denuncias. Y creo que lo vemos crecer. Yo lo veo con unos ojos muy optimistas en cuanto a lo que se está planteando ahora, el tipo de discusiones en las que podemos entrar y abordar, que antes era imposible, ¿no? Heréndira, uno de los pasos principales es nombrarlos, saber que existe, pero, por ejemplo, la mujer que siente que laboralmente está sometida a micromachismos por el jefe, por los colegas, por los compañeros, ¿qué tendría que hacer? ¿Va a llegar con ellos a decirle, oye, no me gusta que hagas esto, me siento incómoda cada que me estás explicando algo? ¿Cómo generar el cambio desde uno? También es una pregunta muy difícil porque también depende del caso por caso. O sea, hay ambientes laborales hiper hostiles donde no puedes alzar la voz porque sabes o que puedes perder tu trabajo o que puedes meterte en problemas aún peores que de los cuales tú no eres responsable.
etcétera. O sea, yo creo que en primer lugar es entender que no es tu culpa. O sea, usualmente las víctimas de violencia sexual tienen esta impresión de que es su culpa, porque la sociedad todo el tiempo te está diciendo, tú te lo buscaste. Incluso los espacios de ayuda legal, digamos, pueden llegar a ser hiper revictimizantes. Tal es el caso de los ministerios públicos cuando vas a denunciar algún tipo de violencia y te dicen, bueno, que llevabas puesto, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que saber esa persona es que si es víctima de violencia, no es el responsable, la persona responsable de esa violencia es el agresor, no ella. Y lo segundo, yo creo que más que pensar que el cambio está en o sea, responsabilizar una vez más a la persona que vive este tipo de violencia, es que tenemos que entender que las instituciones tienen que transformarse, las empresas, las oficinas tienen que tener protocolos para tratar la violencia sexual, el acoso sexual, de manera que busque la restauración, o sea, una justicia con restauración. Y lo otro es que creo que es muy importante, y es lo que a mí me ha costado muchísimo trabajo aprender, es escuchar a las víctimas. O sea, entre nosotras también acompañarnos y darnos cuenta que si alguien está viviendo un proceso así, lo mejor es saberse acompañada y sentirse acompañada y conseguir de alguna manera una solución colectiva, no dejar solas a las víctimas a la intemperie y decir, bueno, es su problema. Y lo último, que creo que es lo más importante, es que este libro, y así como muchos esfuerzos, también lo tienen que leer hombres, y también los hombres tienen que hacerse en gran parte cargo de las violencias que ejercen en todos los espacios y darse cuenta que ellos también tienen que transformar muchísimas cosas. O sea, nosotras como mujeres hemos discutido estos temas, nos hemos organizado, prueba de ello son los colectivos, también, no sé, las grandes manifestaciones, etcétera, y los hombres, su parte, lo que a ellos les toca, más allá de, no, o sea, no es sin duda discutirnos o preguntarnos, no preguntarnos, más bien como exigirnos que les expliquemos cosas, sino más bien también hacer su trabajo, hacer su chamba y ponerse a estudiar, a informarse y educarse y escuchar a las otras personas y a las mujeres con las que conviven. Y se darán cuenta de las muchísimas violencias en el ambiente laboral o en escolar, etcétera, o en el familiar, que son muy normalizadas y que realmente, por el bien de todas las personas, debemos dejar de reproducir. Vamos a hacer otra pausa, no le cambie, ya regresamos. Estamos de regreso con el tema micromachismos. Claudia de la Garza, hay un tema, estos micromachismos cuando se encuentran, no sé, en una revista, en un texto, para ayudarnos a ver qué son, generalmente vienen en inglés estas terminologías, por ejemplo, mansplaining. ¿Por qué agarramos estos conceptos y los mantenemos en inglés? Bueno, creo que estos conceptos, lo mismo que el de micromachismos, que aunque está en español, los tomamos porque resultan convenientes de pronto para explicar muchas cosas que estábamos pensando y que no habían sido nombradas, ¿no? Esto, volvemos a lo que hablaba Ere, ¿no? La necesidad de nombrar ciertas cosas que quizá hemos visto o nos hemos vivido en repetidas ocasiones, y no le habíamos puesto un nombre, no habíamos dicho, claro, siempre me quieren explicar, ¿no? Y aunque yo sea la experta, llega alguien y me quiere explicar. Cuando te das cuenta que hay un nombre para eso, bueno, generalmente tiene mucha popularidad. Nosotras preferimos castellanizarlo, nos sentimos más cómodas finalmente de apropiarnos de estos términos, y creo que eso se vale nombrarlo como nos sintamos más cómodas, como nos sintamos más cómodes, digamos, y poder hablar desde donde queramos y nos haga sentido, ¿no? Finalmente la importancia es que está ahí, o sea, se puede nombrar, se puede reconocer eso que estamos viviendo, y a veces hay términos que en inglés, como juntan ciertas palabras, resultan como muy elocuentes, digamos, para nombrar algo, pero no, yo creo que lo importante, digamos, de estas terminologías es que nos visibilizan aspectos muy específicos, conductas muy específicas,
y que nos permiten nombrarlas, enfrentarlas y cambiarlas. Entonces yo creo que hay que apropiarse de ellas también y sentirnos que podemos nombrar nuestra experiencia, ¿no? Eréndira, me parece que tenías ahí el libro. Cuéntanos algunos conceptos, ¿cómo los nombran ustedes en español? Bueno, por ejemplo, ahora que hablabas de mansplaining, que tomamos el concepto en este capítulo porque es muy común, por ejemplo, que tiene muchísimo que ver con las redes sociales cibernéticas, que eso también me parece muy interesante, como ciertas plataformas han permitido y han ayudado a que se divulguen conceptos teóricos del feminismo, y eso me parece bien interesante. Y explicamos como, bueno, este concepto, mansplaining, también se ha traducido en español como machoexplicación. Usa el término que tú quieras y consiste en esto, y se popularizó después del ensayo de Rebecca Solnit que se llama Los hombres me explican cosas. También eso me parece muy interesante, justo con lo que menciona Claudia, que al final de cuentas es un tema de cómo te sientes cómoda y cómo te sientes, qué términos te gusta usar. O sea, no, de alguna manera hay muchas palabras, porque tiene que ver con cómo se ha desarrollado la teoría feminista, que surgen en inglés, por ejemplo, o en francés, pero que digamos que se pasan a nuestra vida cotidiana en español en Latinoamérica, y las adaptamos. Y del mismo modo también Latinoamérica produce mucha teoría, sobre todo antirracista, por ejemplo, que por supuesto que cruza la teoría feminista y también se lleva a otros espacios. Entonces a mí me gusta mucho pensar, si bien yo prefiero en general traducir todo al español y hablar en mi lengua materna, me gusta mucho pensar en esto, en la posibilidad de un diálogo internacional de teoría y de divulgación, que tiene que ver con justo las nuevas generaciones, aquellas que llaman erróneamente de cristal, que están teniendo una conversación muy rica y muy viva, y están recurriendo a la teoría de una manera también, o sea, sí, muy combativa, pero también muy gozosa. Casi nos vamos. Claudia de la Garza, ¿cualquier micromachismo tiene la intención de descalificar a las mujeres? Por ejemplo, esta costumbre de que en un pleito acaben diciendo, estás loca. Sí, es así. Digamos que al final el término tiene que ver con hablar de colocar a los hombres sobre las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? Entonces sí tiene que ver con esto, de generar una idea de superioridad, de racionalidad, que apoya una serie de estereotipos que muchos pensamos, bueno, esto ya nadie lo cree, pero están ahí en el fondo de nuestras conversaciones, ¿no? Que nos parezcan decimonónica esta idea de la mujer emocional, el hombre racional, la mujer que se vuelca en lo privado, el hombre que sale al espacio público. Ahí está, aunque nos parezca que ya la vida no es así, se ha superado, seguimos pensando que las mujeres tendrían que hacerse responsables de los cuidados, no sé, muchas cosas que están ocurriendo ahorita, que mucho más marcadamente por el contexto pandémico y todo el tipo de la forma en que se han dado las relaciones sociales, y cómo hemos asumido una serie de tareas también de acuerdo con nuestro género, ¿no? Entonces creo que aquí es muy importante darnos cuenta de esto. Y por eso es importante nombrarlas, y por eso es que las mujeres somos quienes hemos estado impulsando de que estas reflexiones, y que los hombres se resisten en general a atenderlas, a enterarse, a empezar a deconstruir estas relaciones y la manera en que las hemos llevado. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo, Claudia de la Garza Gálvez y Eréndira Derbez. Gracias por haber estado con nosotros y explicarnos de qué se tratan estos machismos. Gracias, buenas noches. Gracias a ti, muchas gracias. Buenas noches. Los espero el próximo miércoles en punto de las 9. Quédese con Pantalla de Cristal.